Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a este episodio número 6 de Pulsa el Botón. Como me gusta decir siempre en la breve introducción que hago para todos los episodios, por si es la primera vez que lo escuchas, desde Pulsa el Botón un poco lo que persigo es contar historias de personas inquietas que han tenido determinados puntos de inflexión o que se han decidido hacer cosas diferentes en su vida, ya sea emprendiendo, trabajando, haciendo o, bueno, personas que creo que tienen cosas curiosas, cosas interesantes que contar. Yo siempre hago la anécdota de que yo de pequeño era bastante cabroncete, por desgracia para mi madre, y pues esa curiosidad, esa inquietud de ir a hacer algo, cuando ella me decía, pues no cruces allí, no vayas, no toques eso, pues yo no le hacía caso, la curiosidad siempre podía un poco más, iba lo tocaba, iba lo abría, iba lo hacía, pero me quedo con la esencia de que al final eso también me ha llevado a tomar ciertas decisiones un poco out of the box, esto que dirían los anglosajones, ¿no? Para poner cosas en marcha en mi vida. Y creo que las personas con las que tengo conversaciones, pues es algo que han hecho también. Hoy tengo el placer de tener aquí al otro lado a Alex Sanz. ¿Qué tal, Alex? Buenas, Carlos, un placer, por Dios, bien, bien. Una soleada mañana, podríamos decir. Qué bueno. Sí, creo que los dos estamos a 2000 y pico kilómetros, pero ambos tenemos aquí una mañana bastante soleada. Y yo voy a hacer una pequeña introducción, típico del copiar-pegar, ¿vale? Voy a empezar a intentar utilizar un poco más español que terminología anglosajona, esto del copy-paste y todo esto, ¿vale? Y aquí me pone, pues bueno, en esencia, quién es Alex, SEO y estratega de marca en Microbio, microbio.tv, agencia creativa digital con sede en Valladolid, espero que esto esté bien, ¿vale? Periodista de formación, orgulloso fundador de Microbio, locutor, lector empedernido, serie filotransnochador y perseguidor de ideas. Así es un poco la presentación que me da, pero como a mí me gusta decir siempre, creo que a pesar de que otras personas, como por ejemplo, seguro que lo conoces, Alex Fidalgo en lo, ¿no? En lo que tú digas y tal, y tú como periodista ahora además, tengo la oportunidad de que me corrijas esto, sí o no, dicen que nunca se le debe preguntar quién es al entrevistado, pero yo voy a hacer la pregunta que todo el mundo siempre dice que es o la más sencilla o la más cabrona, que es ¿quién es Alex Sanz? Buenas preguntas. Creo que sí que es una pregunta que se puede hacer. Creo que eso que dice Alex tiene sentido y lo tenía en un momento en el que los medios tenían una reducción de tamaño, es decir, el espacio que ocupaba era tan poco que lo que no podías entretener una pregunta entera para explicar a la persona quién es y dejarla que se explayara. Lo bonito de estos formatos precisamente es eso, que la gente viene a hablar. O sea, tú ya si quieres le das para adelante, no te interesa quién soy, quieres ir a la paja de lo que vaya a decir, pues tira para adelante. Y además marcado por capítulos en YouTube, pero bueno, que me lío. Pues yo soy periodista, aunque me alejé hace mucho tiempo del periodismo como tal y me centré más en la comunicación y posteriormente en la parte más de marca. En realidad me gustaba la bio que leías esa porque ya tiene muchos años, que era cuando trasnochaba, ahora más bien madrugo, porque la vida me ha cambiado bastante y llevo bastante tiempo sin poder ver y disfrutar series en plan bien. Entonces me han cambiado determinadas cosas, aunque en el corazoncito lo sigo siendo. Soy una persona que probablemente lo que mejor me define es la curiosidad llevada a lo profesional. Es decir, he logrado que muchas de las cosas que me gustan y se me vayan conectando y vayan encajando en lo que hago. Y lo que hago en realidad son lo que hacemos en Microbio junto a mis dos socios y a un equipo maravilloso de personas es crear marcas y crear historias para esas marcas, para que sean capaces de contarse mejor, de verse mejor, de estar mejor consigo mismas. Eh, y a todo eso he llegado tras muchas vicisitudes en la vida. En realidad yo lo que quería era trabajar en la radio. No pudo ser uno de los grandes palos de mi vida, digamos. Y de ahí en adelante, por eso, porque la vida te va llevando, pues acabé en esto, que era un sector que tampoco conocía, en el que yo venía, al venir de la información, pues no era algo que me llamara mucho la atención, que prácticamente desconocía, que eso nos pasa mucho, ¿no? La gente que entra en periodismo por la información no conoce la comunicación, solo se centra en la información. Y en la parte de comunicación hay un mundo bonito, desde la publicidad, al marketing, al branding. Entonces, y ahí me ubiqué. Y luego con el tiempo, las decías en la bio, Microbio está ubicada en Valladolid. Digamos que la mayoría del equipo sigue estando ahí, pero en realidad con el COVID nos deslocalizamos. Entonces somos 100% remotos, cada uno en su casa, y Microbio es la de todos. Eh, y, y,
Y vivo ahora en un pueblo de Salamanca, muy pequeñito, bueno, pequeñito, un pueblo bien, o sea, un pueblo que hace frontera con Portugal y demás, entonces, muy bien. O sea, me ha cambiado mucho la vida en ese sentido, pero contento, la verdad. Y creo que más o menos es eso. Yo, ya a nivel personal, no te sabría decir. Me gusta hablar, también me gusta trasnochar cuando puedo, me gusta disfrutar de una buena sobremesa, todo ese tipo de cosas. Y leer, y ya, con eso lo tendríamos Que, hecho. que bueno, yo creo que muy, que muy completa, ¿no? Ahí los paros, sobre todo del proyecto principal de microbio. Y también me gusta hacer esta pregunta por eso, porque es como muy curioso cómo se presenta cada uno, ¿no? Quién habla en primera persona, quién habla en tercera persona, quién se empieza definiendo por el trabajo, quién primero dice, yo qué sé, soy corredor, soy surfista, soy padre, ¿no? Depende de cada persona, al final se presenta de una Sí, sí, manera sí, y cada también uno utilizamos una cosita, le da como literal. una importancia a una cosa o a otra, pero genial y bueno, iré sacando cosas en la conversación de lo que has comentado, de lo del tema del pueblo, de lo de trabajar de manera deslocalizada, que en España yo venía de muchos años en ese mundo del trabajo remoto, incluso mucho antes de la pandemia, y parece que hubo un momento de tendencia, ahora vuelvo a ver un momento de valle y todo esto, ¿no? Pero siempre tengo una curiosidad con personas que emprenden. Eh, por saber un poco si es algo, ¿no? Esto de también, ¿no? Del emprendedor nace o se hace, o este tipo de cosas, o el hacedor, o como lo queramos llamar, y es si a ti esto de emprender, de poner en marcha una empresa, después de haber decidido estudiar periodismo, que si quieres también hablamos con un poco más de detenimiento de eso, eh, ¿tú eso ya tenías esa visión de alguien referente, de tus padres, tus abuelos, de alguien de la familia, algún tío o algo, o esto de emprender fue que a ti ese insight te vino y te apeteció y dijiste, pues venga, vamos a darle caña a esto y nos ponemos aquí a montar algo? No, no te voy a engañar porque pensabas en esto ayer, porque estuve escuchando un poco de la entrevista que le hiciste a Javi. Y pensaba yo en esto y decía yo, ¿y por qué? Claro, la respuesta más evidente en nuestro caso, o en mi caso, es porque encontré a las personas adecuadas, es decir, a mis dos socios, que eso ya fue de por sí una y porque esto siempre lo digo, aunque estoy intentando disminuir el tono, pero nuestro jefe era un poco de aquella manera, el jefe que teníamos, nosotros estábamos en una agencia y teníamos un jefe de aquella manera, ¿vale? Por no utilizar calificativos que puedan llevarme a una mediación en un tribunal. Eh, y Vamos a evitar abogados. vamos a evitar abogados, efectivamente. Entonces, fue ese momento en el que nos dábamos cuenta que lo que hacíamos lo podíamos hacer nosotros mismos y que además lo podíamos hacer mucho mejor rollo. Nosotros siempre hemos dicho que uno de los motivos de montar Microbio era no aguantar subnormales, que cada uno lo coja por donde quiera, y otro poner música alta. Cuando teníamos oficina era como hay música, ¿vale? Estamos trabajando, pero trabajamos en una cosa distinta, por decirlo de alguna manera. Eh, Luego, sí que es verdad que durante toda mi carrera hasta ese momento, a mí lo que me gustaba también era hacer mi trabajo, crear, escribir, montar, generar ideas, pero también me gustaba tener voto en lo que estaba sucediendo, en la estrategia, en la idea, es decir, tener capacidad de decisión. Porque Javi dice mucho, y lo decía ayer, estar en la habitación donde suceden las cosas, ¿no? Y esto a mí me gustaba, pero estaba lejísimo de poder pensar en una emprendeduría. Y ya siempre he dicho que si nuestro jefe nos hubiera pagado bien y nos hubiera tratado bien, y tratado bien, quiero decir, pagarnos bien y además ser una persona normal, hola, adiós, ¿qué tal? Un feedback positivo, un feedback negativo, o sea, una relación adulta, pues probablemente yo seguiría tan piche en la empresa privada. Es decir, hay un universo en el que estoy empezando a notar la crisis de los 40 y siento que mi vida está vacía porque no tengo algo, quizá, ¿no? O porque no he desarrollado todo mi potencial a nivel laboral. Pero no, me hice empresario y eso no sucede porque no hay crisis en este mundo, sino que es toda una carrera hacia adelante constante. Y luego ya sí que también joder, pensaba y pienso mucho en que al final dices, hay algo familiar, ¿no? Y estás buscando como la clave genética un poco, a ver si de algo heredable, oye, pues hay, que es normal también, porque cuando tienes ejemplos de que se puede hacer, pues es más fácil que lo hagas. Yo pensaba que no, pero pensaba a la vez, ya te digo, ayer mientras escuchaba esto, te hago mi proceso de pensamiento de por dónde fui, a dónde vine. Y me acordaba de mis dos abuelas, porque mis dos abuelas no emprendieron, pero fueron dos auténticas supervivientes a los jabatas, en el sentido de a una de ellas, su novio la dejó encinta y huyó, ¿vale?
O sea, siempre le damos el abuelo Víctor por una canción de Víctor Manuel, porque nunca al final de su vida ya le conocimos. Bueno, otra historia para otro día. Pero nunca tuve abuela. Mi abuela decía que mi abuelo se fue a la guerra de Cuba. O sea, si ya cuando ate cabos y dije, pues la guerra de Cuba fue en el siglo XIX, abuela. Entonces, claro, era como no, y claro, se había ido a la guerra de Cuba. Y mi otra abuela se quedó viuda muy joven, con 3 hijos, uno muy pequeño, los 3 muy pequeños en realidad, y porque mi abuelo pues, falleció en un accidente laboral, que entonces no era un accidente laboral, era un día más en la oficina. Eh, y se hizo cargo de la familia, obviamente, y se iba, por ejemplo, todos los veranos iba a Francia, por una persona que no había salido nunca de este huequito del mundo, se iba a Francia a vendimiar. Es una cosa loca, si te paras a pensar. Y mi otra abuela, mientras trabajando en 3 trabajos a la vez, siendo la persona que han dejado en el polo embarazada a la mujer en esa época, los años Claro, sí, sí. 50, 60. Y joder, creo que eso también es verdaderamente algo de sacarte las habichuelas, que al final es realmente de lo que se trata esto, porque muchas veces cuando hablamos de emprender estamos pensando en la the big idea, o sea, de encontrar el negocio que te salve el culo, y yo defiendo mucho el hecho del autoempleo, en el sentido, mira, yo he hecho esto para estar yo a gusto, o sea, es para tener la flexibilidad de hoy, pues haber tenido, como te decía antes, un día a lo mejor un poco más tranquilo, haber ido a llevar a la niña al cole, haber vuelto, y no esa visual tan de vamos a encontrar la big idea que nos retira a todos. No creo que eso me vaya a suceder, no creo que sea ese tipo de persona, pero sí creo que si me tiras en un sitio en el que hay unas normas civilizatorias claras, yo salgo adelante, ya me encargo. Sí. Pues, total, o sea, me quedo con esa parte también que tú dices del autoempleo, que yo creo que además, conociendo un poco, bueno, y ahora que mentaste a Javi, justo que estuvo aquí en el episodio 4 para contarnos un poco de ese mundo en el que él está metido hasta el tuétano del CPS, ahí a tope, está tan metido que me convenció, y hoy lo veo por la tarde-noche porque me metí en el seminario de CPS, Claro, así que hoy claro. lo veo por ahí. Que tienes un podcast con él, que ya hablaremos también, que se llama La Ingobernable, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche porque las entrevistas son la hostia y llevan a gente de todo tipo, y cuando digo de todo tipo es de todo tipo, así que está genial y siempre salen cosas por ahí increíbles, que en España, por eso decía lo de España, porque hablan del ingobernable, marca España, ¿no? Entre paréntesis, lo del autoempleo, que al final la mayoría de la gente que aquí se considera emprendedora no es ese emprendimiento Silicon Valley ¿no? de Find the fucking unicorn y todo esto, sino del unicornio famoso, sino es un tema de, oye, pues yo me monto mi empresita, porque si no lo hay, habría que hacerlo, y me suena que leí en su momento que había algo de cuántos malos jefes han conseguido que emprenda gente. Eso habría que hacerlo porque creo que es una realidad Eso es un dato brutal, fijo. o sea, es un dato creo que relevante. Y segundo, vamos, no puedo estar más de acuerdo, porque yo también me pongo a pensarlo ahora, y fíjate que mira que he tenido ya unos cuantos episodios, y no era algo en lo que hubiera pensado, que es verdad que todos los de nuestra generación, más o menos, yo intuyo más o menos por ahí, yo soy del 84 y tal, que tuvimos abuelos que vivieron guerra, posguerra, etcétera, etcétera, tuvieron que emprender para vivir, para sobrevivir, básicamente. Es que si no se morían, literal, o sea, no había alternativa. O emprendías o morías, no Era era todo eso, campo. ¿no? Entonces, exacto, o sea, y me acuerdo eso, que lo que estabas contando igual, o sea, mi abuelo hacía escobas, fue canalero, trabajó en la construcción, en la agricultura, en todo, ¿no? Para vivir, o sea, Para esto que sobrevivir. llaman ahora de multifacético, ¿no? Pues igual en otro Era campo, freelance, pero era freelance. en el momento. Y recuperando esto también de hundirnos de los puntos hacia atrás, que súper bien tirado Alex, intentando unirlos ahora hacia adelante, también te digo porque lo has comentado en La Ingobernable, sé que eres padre, bueno, y bueno, porque has dicho que vas a recoger antes de empezar a grabar a la niña al cole. ¿Cómo ves tú esta visión, ¿no? Ahora que además estamos en un momento ahí de altísima incertidumbre, pero donde a lo mejor uno de esos caminos de futuro es emprender? Pero bueno, uno de los caminos es emprender, pero es verdad que luego vas ahí, haces una encuesta así, dato cuñadil, pero a grosso modo una universidad, y preguntas, y 3 de cada 4 te dicen que quieren ser funcionarios, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿No lo ves? ¿Ni siquiera te lo planteas o ni lo has pensado igual? No lo he pensado porque o sea, no lo he pensado. Sí he pensado mucho en el futuro de mi hija y con todo esto que está pasando, y al final nosotros nos dedicamos a una profesión que está
ahí justo en ese edge, ahí entre lo que está pasando y lo que es utilizable. Eh, Pienso mucho que mi hija acabará siendo carpintera o fontanera o algo que pueda hacer con las manos. Artista, no me digas, no sé, artista desde otro punto de vista, que no sea de la pista. Eh, no pienso en absoluto en un tema de que empresa, primero porque somos 3 socios y de lo que te digo, a nuestra empresa es pequeña, que sigue defendiendo el punto de que tienes un autoempleo, luego hazlo crecer, es decir, intenta de la mejor forma posible llevarlo más adelante a generar bienestar en general. Pero ahí sí que veo un problema, que es que realmente es, y ya no sé si es aquí o soy yo, pero para mí hay un momento dado en el que es muy complejo hacer crecer algo de esto. Entonces requiere tanto y la recompensa es tan variable, que puede ser o no ser, y puede acabar en un lío y acaba con muchos problemas, etcétera, etcétera, que yo lo que sí deseo para mi hija es que tenga curiosidad y agencia. Yo, uno de los términos que más me han impactado en los últimos años, siempre hay como un término, ¿no? La palabra del año de tal revista, pues para mí es como los términos que te van impactando, ¿no? Pues hace unos años fue el término agencia, ¿vale? Y entender el hecho de tener la capacidad de decisión sobre las cosas, de hacer, de tomar la iniciativa sobre algo y poder tomarla. Eh, entonces confío en que tenga esa capacidad y que sobre todo sea capaz de, de dentro de ese unir los puntos, que es la parte creativa, de ser capaz de ser muy curioso y tener mucho campo de pensamiento para unir las cosas, que sea capaz de ver, de pensarse, de proyectarse, que para mí es otro. Yo, por ejemplo, siempre hacía mucho el ejercicio de yo no quiero ser como ese. Yo en todos los trabajos que tenía y demás, había uno que era como, yo, o sea, el resto me da igual, pero no quiero ser como ese. Que es un ejercicio también que lo hacemos mucho con marcas, ¿no? ¿Qué no eres? Bueno, todo el mundo quiere saber qué eres. Bueno, pues empieza por la definición de qué no eres. Pues a lo mejor si no eres algo, pues no eres un vago, no eres un tío que se rasca la bola o que intenta engañar, ¿no? Pues entonces ya te está saliendo lo que eres, ¿no? Y creo que la vida tiene y va a tener cada vez más un alto componente de autodescubrimiento, de autopensamiento, de ser capaz de entenderse. Es decir, yo hablo mucho de que en las marcas el, el branding es una disciplina, dependiendo de los niveles, de las escalas, que llega como la filosofía. Cuando tú tienes el culo cubierto, hay una empalizada a tu lado, tienes agua potable, un ejército que te protege, entonces ya te paras a mirar al cielo, a pensar en quién soy, de dónde vengo, qué tarifa de grupo, lo típico. Eh, y creo que con la IA eso va a pasar más. Es decir, el valor va a estar en realmente ser capaces de nosotros tener un propósito más allá de lo laboral, pero que probablemente acabe conectándose, porque es muy difícil realmente eh, no conectar los dos puntos o no llegar a conectar los dos puntos, porque cuando algo te absorbe, cuando algo tú quieres hacer algo, hay un momento dado en el que eres tan bueno en ese algo que hasta cierto punto puedes acabar profesionalizándolo. Y para mí eso es una de las partes importantes de esa futura educación, es decir, que sea curiosa, que sea crítica, que sea capaz de pensarse y que tenga agencia, que diga, bueno, pues quiero hacer esto, estoy a gusto en porque luego también defiendo mucho que yo en un momento de crisis profesional, yo hacía el ejercicio claro, yo me había vinculado mucho con la profesión de periodista, ¿no? Yo quiero ser comunicador, quiero ser periodista. Y hubo un momento dado en el que no creía que pudiera volver a la profesión. Estaba muy fuera, es una profesión que además cuando te escupe, si no tienes contactos, te escupe. Eh, y yo en esos momentos me acuerdo, además, estaba en un piso en Madrid fumando a las 3 de la mañana, mirando por la ventana a los coches pasar, como ese típico momento de autorrealización. Pero claro, eran muchas noches de pensar, de pensar, de pensar, de cómo salgo de este agujero. Y todo pasaba en, hostia, yo no me puedo definir por lo que soy, o sea, por mi profesión. Tengo que encontrar o tengo que agarrarme a otros lugares que me permitan, eh, sí, quizá hacer de mi profesión, pero si no llego a esa profesión, disfrutarlo de otra manera. Entonces, yo soy los libros que leo, las películas que veo. Es decir, llenar tu vida de contenido útil para tu vida, no porque vaya a haber un propósito económico detrás. Entonces espero en eso, espero que mi hija sea capaz de perder el tiempo disfrutando de algo sin saber muy bien a dónde coño le va a llevar, pero disfrutando. Es decir, pues esta película es una mierda, pero menos mal que la he aguantado 1 hora y media, porque el final es una puta gloria. Porque muchas veces la vida es eso, te tienes que comer
una hora de película de mierda o 300 páginas de libro de mierda para darte cuenta que ha atado los cabos justo al final y lo ha dejado y ahora sí, ahora lo he entendido. Entonces, confío en eso porque creo que vamos a tener mucho tiempo para eso y si la vida no, si no eres capaz de hacer eso, realmente vas a llegar a una especie de vacío existencial jodido en el que es muy complejo salir, sobre todo cuando eres mayor, porque de repente cuando creces es cuando todas esas cosas se presentan ante ti en una noche de lluvia y se complejiza tu vida, por decirlo de alguna manera. No sé si me he enrollado mucho o he respondido, No, pero no, bueno, no, no, no. me quedaría con esos Perfecto, Alex. tres. Justo venía pensando aparte con la última reflexión que hiciste ahora de esa frase famosa de Walt Whitman, ¿no? De que contenemos multitudes, ¿no? Somos todo eso que leemos, todo eso que vemos, todo eso que vivimos al final, ¿no? Y que Claro, claro. además creo que va a ser una de las cosas que nos haga también, ahora que sacaste el tema de la palestra, diferenciadores de la IA, ¿no? Yo muchas veces cuando también estamos ahora, que yo también estoy ahí viendo cómo meto la patita en la IA para ir con cuidado como de puntillas, ¿no? Y siempre con esta labor de consultoría digo, bueno, de momento, a lo mejor llegará. Una cosa que nos diferencia de la IA es que cuando tú haces una labor de consultoría 1 a 1, 1 a 5, uno lo que sea, es que las vivencias que yo he tenido, esa reflexión que tuviste tú fumándote un cigarrillo en la ventana, la tuviste tú, ChatGPT de momento no la ha tenido, ¿no? O otra IA, Claro, y claro, la gente que tú has no puedes caer en ese conocido, pues, pozo. exacto, viene un poco por ahí. Y me gusta mucho eso que has dicho, ¿no? Que tenga curiosidad y que tenga agencia. Yo que también ahora trabajo a veces con muchos pibes jóvenes, a veces lo digo también, este discurso un poco tan manido de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Pero compro esa frase, ¿no? Stay foolish, stay hungry, ¿no? Lo que le falta es hambre. Yo lo que veo es que lo que tú dices, ¿no? Está todo ya tan cubierto hasta la comida que ya falta hambre. Es decir, Claro, coño, tío, claro, tienen pero un... no, no, sí, sí, o sea, pero que creo que falta hambre porque realmente se plantea mal cuál es la comida. O sea, creo que estamos planteando como que la comida es el éxito y no, la comida es el conocimiento, la comida es lo que nos ha hecho humanos, la curiosidad. Es decir, hay gente que siempre va a no tener hambre y va a estar a gustísimo, tirado a la Bartola. Nosotros en la Ingobernable siempre hablábamos de ¿por qué España no lo reventamos? ¿No? Pues, y nos dijo hace muchos, cuando empezamos el programa, Elefante Rosa en Twitter, nos decía el efecto papaya, porque claro, tienes cerca una papaya, ¿no? Te la coges, te la comes, entonces no tienes que andarte, me voy a hacer 20 kilómetros para encontrar una gacela, conservar la carne, no, no necesito todo ese esfuerzo porque tengo una papaya. Entonces, claro, para mí es cuando focalizamos el resultado en el dinero, o sea, Isaac Newton no inventó la gravedad, o sea, no inventó, no descubrió la gravedad porque pensara monetizarla. O sea, no tenía ninguna intención. ¿Qué pasa? Que Isaac Newton tenía hasta cierto punto determinadas, como decir, todas las partes de su vida cubiertas. Era un lord, era lo que fuera. No tenía nada más que hacer encerrarse y comer libros. En su misma situación, habría otro lord que lo único que se dedicó fue a azotar enanos y a meterse grandes juergas. Es decir, el ser humano es eso. Pero si a una persona que tiene hambre le das todo cubierto, va a coger ese hambre y la va a destinar a otro lugar. Y a una persona que no tiene hambre le das de todo y va a destinar esa curiosidad a azotar enanos. Es Sí, así, sí, sí. pero no vamos a poder crear una sociedad ideal en la que todo el mundo quiera, ¡guau!, se coma a Dios por una pata. No, pero vamos a intentar potenciar a aquellos que quieren. Vamos a ponerle a los que tienen ganas la que puedan. O sea, yo para mí es eso, que tú tengas las herramientas mentales para saber que puedes. Luego ya, pues oye, hay momentos en la vida en los que te apetecerías estar a sueldo de un jefe, tal cual, vivir, pero a lo mejor hay otro momento más adelante en el que dices, no, no, esto tengo que hacerlo yo, o esto me voy a encargar yo. Bueno, pues, cojonudo. Y coges las riendas y lo haces. Y recogiendo esto de coger las riendas, y como antes más o menos ya comentaste, pues cuál fue un poco ¿no? ese punto de inflexión para empezar con Microbio, este tema bueno, del malos jefes que llevan a aprender, por suerte, para montar este tipo de negocios, ¿no? Eso lo podemos tomar como detonante. No sé si después hubo algún detonante más o no, me comentas con calma, pero como yo lo voy a poner como caso de éxito porque había una agencia que ya tiene 13 años, cómo funciona el mundo de las agencias en España, específico además en branding, comunicación, con todo lo que ha cambiado, ¿no? Un montón de disruptores que han habido por ahí, saber adaptarse al trabajo remoto, como tú decías antes,
¿no? Que podríamos decir incluso que casi que podría llegar a ser una anomalía, ¿no? ¿Qué dirías tú que ha tenido, si es que algo ha tenido, que ha tenido que morir dentro de Microbio para que Microbio haya sobrevivido o viva estos 13 años? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué ha tenido que morir? Pues ha muerto, joder, ya, ha muerto la relación entre los socios, pero en el buen sentido, ¿eh? O sea, no sé cómo decirlo en el buen sentido, pero antes éramos tres amigos y ahora somos tres socios. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Seguimos siendo muy buenos amigos, pero somos tres socios. Entonces, claro, eso es lo que ha muerto, porque eso, pero a la vez es lo que tú dices, ¿no? Tiene que haber muerte para que llegue la vida. De esas cenizas surgió esto otro. La verdad es que lo que hay y lo que ha muerto es una constante búsqueda de intentar sobrevivir. Nosotros somos una empresa pequeña que a lo mejor se ha equivocado, ha acertado en determinadas decisiones. Nosotros muchas veces podemos haber estado ganando más dinero en el sector privado montando esto, porque al final tienes que arriesgar, las cosas malas que suceden te las comes al año siguiente, si tomas una buena decisión o una mala, etcétera, etcétera. Entonces, para mí quizás eso es la constante. O sea, y luego también ha muerto, esto sí que es verdad que ha sido como, la verdad es que es una muy buena pregunta. Eh, ha muerto la. Yo tenía una utopía en la cabeza, la que Microbio formaba, que era parte de esa utopía, que era la creación de un lugar, de un espacio seguro, eh, pues para creativos, para personas que son seres humanos normales, que solo quieren trabajar sin volverse locos. Nosotros tenemos una marca de ropa que, que se llama Working Class Working, que el sentido es que todos somos el currito de alguien. O sea, de una manera u otra, la escala es la escala. Entonces, hay veces que hay gente que es currita de sí mismo. O sea, se obliga y se fustiga a sí mismo a tal, pero todos tenemos un jefe, ¿no? Es como nuestro mantra, todos tenemos un jefe. Pues intentamos hacer ahí la marca de ropa y tal, pero a lo que voy es que eh, yo me he dado cuenta en este tiempo de que realmente es lo que te decía antes, que montar una empresa es muy complejo y tener gente a cargo es muy complejo. Eh, y eso sí que se ha muerto un poco. Yo pensaba que íbamos a poderlo conseguir. Y de momento bueno, de momento no, y de hecho nosotros ya hemos virado al equipo que estamos, es el núcleo fuerte, vamos a estar, pero no tenemos idea de crecer, creemos con lo que tenemos estamos bien, porque es muy difícil realmente crecer. Por el entorno y también por nosotros mismos, ¿eh? Porque muchas veces cuando una empresa se queja de que no es capaz de hacer algo, pero hay otra al lado que lo está haciendo, a ver si entiendes, es que a lo mejor soy yo que no soy capaz. Pero no hay problema, yo vivo con eso. Es decir, pues no soy capaz, ¿vale? Ok, pues no hemos sido capaces de llevarlo a cabo y ya no sé si queremos llevarlo a cabo en ese sentido, porque el esfuerzo es mucho. Eh, y a la vez estamos en un buen momento en el que hemos encontrado el equipo perfecto, hemos encontrado el número y ahora es el que no muera, que lo hemos conseguido en ese sentido. Ahora conseguir que esto perdure y que tenga sentido. ¿Vale? Entonces, yo creo que esas dos cositas. La creencia de que podíamos ser un espacio muy amplio, muy seguro, muy tal, que lo seguimos siendo, pero mucho más pequeño de lo que pensábamos que iba a serlo. Y, y esa relación entre los socios que obviamente cambia, porque para mantener una empresa viva necesitas hablar mucho, necesitas ser capaz de decirte las verdades del barquero. O sea, nosotros nos vamos cada año, desde prácticamente los 2, 3 primeros años, una vez que ya teníamos un sueldo dentro de la empresa, digamos, nos vamos cada año los tres socios a un fin de semana, pues la primera noche beber, comer, contarnos la vida, y la segunda noche ya, o sea, el segundo día ya trabajar, o sea, estrategia, pensar un poco qué queremos, y eso incluye decirnos cosas que duelen y que molestan, porque cuando estás trabajando en algo y estás poniendo lo que te digan, oye, esto no está bien, pues da por el culo, ¿sabes? Entonces, ser capaces de gestionar eso, ser capaces de que no explote, de que se pueda llevar y que a la vez sigamos siendo amigos, que nos contamos nuestros problemas y que entendemos que, porque al final nosotros entendemos Microbio como una red de ayuda, una red de soporte. Es decir, si yo estuviera solo, yo, pues, la baja de paternidad, que hemos tenido poca, porque obviamente hemos tenido que inventar porque somos autónomos y todas esas cosas, pero pues a lo mejor lo hubiera pasado peor o no hubiera tenido. O si ocurre un accidente o cualquier cosa, yo me voy de vacaciones, yo tengo las vacaciones de desempleado, realmente. Yo intento hacerlo así, intentamos hacerlo así. Entonces, ¿qué está? Que sé que hay dos personas más que están ahí a fuego cuando no estoy yo, por decirlo de alguna manera. Y si no, la visual del autónomo es más, tengo que estar todo el rato.
con la quemazón que eso provoca en el largo plazo de manejar esa incertidumbre solo. Yo hay momentos que me puedo desconectar de esa incertidumbre y pensar, pues lo que te decía, voy a tener una mañana tranquila. Bueno, porque sé que hay un equipo que está en eso también. Entonces eso ayuda en ese sentido, con lo cual es intentar conseguir esa red segura. Qué bueno. Me ha gustado mucho esa dicotomía cuando monté mi primer proyecto, que fue una pequeña startup, nada, que duró, a malas duró 2 añitos. La monté con mi mejor amigo. Y de hecho, el motivo por el que casi que terminó cerrando la startup no fue tanto por el tema pasta, el tema proyectos y tal, que también, sino era porque o cerrábamos la startup o dejábamos. Os matabais, claro, sí. No, eso es un... Bueno, también cometimos muchos errores de novatos que se comentan No, siempre si cuando no siempre tienes es la ni suma de puta. cosas, claro, claro, Sí, sí. siempre es una suma de cosas, pero ese acumule hace que se resientan relaciones, obviamente, no puedes separar una cosa de la otra. Y tenía curiosidad ahora por el tema del mundo startup, que vi algo por aquí de lo de Quarters, pero antes me dio curiosidad y lo apunté. O sea, marca de ropa, pero desde Microbio. O sea, quieren lanzar una marca de ropa desde la agencia. Tenemos, a ver, nosotros cada 4 años nos da un sirocazo por estar trabajando para otros y hace 10 años o así, hace 6 años o por ahí, hicimos un vino y todo. Vamos a vender un vino, vamos a hacer un vino, hicimos un vino, bueno, pues Curioso. gastarnos dinero o gastarnos. Esta vez hemos intentado atinar más el tiro y hemos hecho una marca de ropa, pero es bajo demanda, es decir, solo se imprime aquello que se compra, que está online y tal, que es workingclassworking.com, creo que tenemos el dominio y demás, pero es un proyecto paralelo que tenemos para ir sacando nuestros propios diseños, nuestras propias cositas. Normalmente traigo siempre alguna camiseta en el podcast, en el Ingobernable, intento poner alguna de lo que tenemos muy poquito, Echaré un pero ojillo, bueno, le echaré un ojillo. hasta el final es un poco eso, intentar hacer cosas también que nos mantengan, nos sirve de proyecto de experimentación y tal, y no somos tan grandes como para hacer proyectos de experimentación muy locos, pero sí que nos gustaba ese mundo de al final, pues creamos marcas o vamos a hacer una marca con la que nosotros nos sintamos cómodos y que podamos jugar un poco con eso. Y ahí andamos. Pero ya te digo que es el típico proyecto paralelo de agencia que pues, va cogiendo, empezamos muy fuertes a principios de año, entró mucho trabajo y fue como, bueno, pues nos vemos. Lo dejamos ahí. Ahora estamos volviendo a retomar poco a poco. Pulsa Pero bueno, pausa. claro, claro. Pulsa pausa, literalmente. Bueno, sin problema. Pues hablando de proyectos paralelos, justo tenía un poco de curiosidad Ana, por rescatar aprendizaje, el lado humano también, Alex. Yo siempre digo que una de las cosas de las que mejor, perdón, se puede aprender es de las cagadas, ¿no? Yo llevo también emprendiendo casi 15 años bueno, hay proyectos paralelos que montas y luego pues los tienes que cerrar por distintos motivos o simplemente su vida útil termina y hay que decirle adiós, ¿no? Esta famosa frase de Interestelar, que no sé de quién será, que es que para avanzar hay que soltar. Y por ahí vi Quarters, ¿no? Que fue un proyectito ahí que estuvo de 2017 a 2023. Y lo que quería saber, más allá de, bueno, cuenta un poco de qué iba el proyecto, pero ¿qué aprendizaje tuviste, ¿no? de esa experiencia de haber montado ese proyecto y haberlo cerrado? Y si tienes alguno más relevante del vino este con la agencia o cualquier otra cosa, pues dale Bueno, caña sin problema, ¿eh? lo del vino fue una locura, pero un proyecto creativo muy guapo. Creo que estaba por ahí por la web, se llamaba Brinda y la idea era que pues, tú podías luego ponerle pegatinas al vino, bueno, unas cosas locas de creativos que luego no tenía viabilidad en el mercado ninguna. Lo de Quoters fue distinto. Quoters fue una relación que mantuvimos con los dos verdaderos creadores de Quoters, que eran Alfonso, bueno, ahora se me ha ido el nombre de Alfonso y Andrés Fernández, digamos, que tenían una idea de un proyecto que era para hacer presupuestos online, ¿no? Pues para hacer como un presupuesto, pero en vez de que sea en PDF, pues es como una web, ¿no? Entonces, con sus partes, se reutilizan cosas, tiene variables, tablas de precios, costes, etcétera, etcétera, ¿vale? Era una muy buena idea y vinieron a Microbio un poco por la marca, para generar la marca, hicimos una marca que volaba millones, un gallo, tal cual, patatín, patatán. Eh, pero nos fuimos conociendo y ellos tenían una demanda de diseño, de comunicación y demás, pero no tenían perras. Entonces, claro, fue como, bueno, pues vamos a intercambiar, ¿no? Entonces entramos como socios, por decirlo de alguna manera, de Quoters y de la empresa hermana que tenían. Eh, Spoiler, salió mal. No mal en el sentido en ese caso, porque además éramos dos empresas con una participación pequeña, con lo cual tampoco teníamos esa fricción grande, pero ahí lo que aprendí fue que es muy difícil, que hay
que hay una gran distancia entre la teoría y la práctica, punto uno, y lo dificultoso, lo verdaderamente dificultoso que es el tema de la distribución. Es decir, y el tema del timing, que luego Javi lo menciona mucho, ¿no? En Recuenco, en este tipo de momentos. ¿No? Teníamos un buen producto, teníamos una buena idea, pero no teníamos ni los medios ni las capacidades como para llevarlo a la última milla. Y hasta cierto punto estábamos abriendo un mercado que no existía. Entonces, claro, era como la suma de cosas perfecta para irnos a la mierda. Porque, claro, te exigía muchos recursos, pero no tenías esa fuerza de poder penetrar el mercado y, sobre todo, claro, ibas a abrir el mercado para algo que sí podía ser interesante, eh, pero realmente no era una necesidad de primer orden en muchas empresas que lo gestionaban de otra manera. Claro, ¿cómo posibilitarles el cambio es en sí mismo el porqué de una startup? Y no lo supimos hacer bien en ese sentido, o no tuvimos los recursos para hacerlo. Y a la vez éramos una startup, pero sin la necesidad de la startup, lo que hablábamos antes del hambre. Ninguno queríamos matarnos en esa carrera de startup. Entramos incluso, creo que Andrés creo estuvo para lanzadera, entró, pero era como, nos tenemos que ir a Valencia. O sea, puf, no puedo. O sea, no, Ese es skin in the imposible. game famoso, ¿no? Claro, ese nivel estaba, pero no tanto. Entonces era como, veíamos que no. Y luego otra cosa que nos falló, que no hubiera cambiado mucho, pero sí que hubiera cambiado la percepción, y ese es un problema mío que me ha costado mucho darme cuenta, que es la propia valoración. Yo intentaba siempre, valoro mal las cosas hacia la baja, ¿sabes? Incluido nuestro trabajo. A nosotros nos ha costado mucho, dentro de Microbio, querernos bien y dejar de hacer determinadas cosas. Mira, pues no, o sea, saber que mi trabajo vale y vale esto y tal. Y con Cuatro nos pasó un poco con lo mismo. Intentábamos ampliar la base y no entendíamos que la base en realidad era tan pequeña que hasta cierto punto no tenía sentido reducirla, o sea, reducir el precio, sino que habría que haberlo subido. Esto ya te hablo yo como a posteriori, en el sentido de que nos generamos demasiada fricción a nosotros mismos, sin tener necesidad, porque nos hubiera dado lo mismo realmente. Entonces yo creo que esas, digamos que esas son, porque son además dos cosas que tienen mucho que ver, que es como o estás preparado para dar el 100% o no entres a jugar en otra cosa. Y sobre todo, quiérete, en ese sentido de, pues ya que vas, vete con todo, porque total, para ir de medio perfil, tiempo hay, ¿sabes? Ya, o sea, que luego hasta de, Claro. no, si no tengo un precio, no puedo subirlo. No, no, tú tira y luego ya cambiarás y ya nadie se acuerda. ¿Qué mismo es? Entonces, fake it until you make it quizás tiene bastante sentido en algunos momentos, aunque no tengas que hacer todo fake it, pero que al menos tú te quieras más en ese sentido. Yo creo que quedan ahí tres aprendizajes claros, que es, ¿no? Esa parte de aprovechar las oportunidades, esas partes de poner en valor y, bueno, intentarlo, ¿no? Al final, pues también tiene todo el Claro, sentido, ¿no? De remar hacia adelante y los aprendizajes que además te quedas tú. claro, y nosotros nos quedamos mucho de Quoters, ¿eh? Es decir, nuestra Microbio bebió mucho de la empresa de desarrollo que estaba detrás, aprendimos mucho de tecnología, aprendimos mucho o sea, ya éramos muy digitales, con esto lo fuimos más, gente del equipo se formó con su equipo, es decir, aprendimos muchísimas cosas que han configurado, o sea, es eso, también quédate, pues a lo mejor no fue una idea buena, bueno, pero eso lo sabemos ahora. Es decir, lo mismo que hablamos antes, había un universo en el que lo hicimos todo bien o coincidió el timing y lo reventamos. Bueno, pues puede ser. En este no fue, pero nos quedamos con todo eso. Buenísimo. Y cogiendo esta parte de los aprendizajes, las enseñanzas, etcétera, etcétera, vi también que también coincidimos un poco en algunas cosas, coincidimos en perfil, perdón, que eres docente, ¿no? Y yo siempre digo que por lo menos eso fue un testimonio, un testigo que he recogido de David Alayón, que supongo que lo conoces, Sí, ¿no? sí, El por supuesto. método Feynman, de que cuando tú te preparas para enseñar algo, es el mejor camino para aprender algo, ¿no? Eso lo que quería decir era eso, ¿no? Si esta enseñanza que das tú en términos de branding, redes sociales, comunicación, al final te hace mejor en lo que haces y te revela, ¿no? Cuánto no sabes al final, ¿no? Sí, no hago tanta formación como me gustaría. Hacíamos mucha antes, hacía mucha antes. Pero sí que hubo un momento dado en el que me desengañé un poco porque sí, nosotros íbamos con la verdad o con la idea de lo que era, pero luego no era tan fácilmente implementable ni llevable. O sea, había un momento dado en el que era
en muchos casos, sobre todo con la parte de redes sociales, de la que ya no salimos hace mucho tiempo, era como una sensación de estoy aquí dando información, pero realmente no estoy formando, ¿no? Es muy difícil formar en algo que necesita que la persona entre, quiera entrar. Pues si tú no vas a entrar, ya te puedo contar yo todo lo que quiera, ¿vale? Eh, pero sí, yo aprendo mucho así. O sea, y aprendo mucho escribiéndome a mí mismo o escribiendo, o sea, un tipo de formación distinta, por decirlo de alguna manera. Y ahora que estoy volviendo un poco a hacer cursos y demás, es la mejor manera del mundo. Sobre todo porque para mí, ¿ves? O sea, me llama mucho la atención porque siempre ves gente que la ves dando formación, pero no ejecuta. ¿Sabes? Y es como, vale, pero sobre todo en diseño, quiero decir. Ujú. Sale súper guay, pero tú estás diciendo cómo puedo hacer todo esto, pero no lo haces tú, porque luego se necesita una última milla que no está ahí. Entonces, claro, yo para mí, sí, porque yo sí que ejecuto y nosotros sí que ejecutamos. Entonces, yo para mí hablar de diseño y de marcas significa decir cuáles son mis estándares y a la vez ver los estándares de otros. Entonces, nosotros con el equipo muchas veces lo hablamos, con el equipo de diseño, que también pasa en comunicación. Todo el mundo sabe ver un buen trabajo. Tú le tiras una pieza de Pentagram, de gran estudio, tal, no sé qué, pa, y todo, guau, increíble, qué trabajo, tal. Y rápidamente también saben ver los puntos flacos. Bueno, pero esto no lo habría hecho así, patatín, Sobre todo patatán, lo o incluso, segundo. claro, se critican tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego no somos capaces de verlo con lo que nosotros hacemos. Entonces, luego tú, un diseñador, propio, un redactor, no, pues esto no es una buena frase. Pues este diseño le falta a perro, ¿sabes? Le falta a chicha. Eh, entonces, creo muy relevante el formarte a ti mismo, incluso, en intentar ir aprendiendo, y ahora es más fácil que nunca con la IA, en esos campos, en esa madriguera de conejo, de irte metiendo para tú ver realmente qué es lo bueno y qué es lo malo de la profesión, para desde ahí aplicarlo. Porque cuando formas sin solo por ese, que a mí me da mucho miedo, ya te digo, ese modelo de formación de consultoría, te cuento cuál es el estado del arte y aquí te las apañes, pues claro, luego en realidad, claro, esto es lo que se podía hacer, pero tú has hecho esto. Entonces no me estás formando en lo que realmente tienes que hacer. Yo en las formaciones nuestras de branding o con cliente, nosotros insistimos mucho en que no se trata de el propósito, cosas loquísimas de... Hay empresas que facturan 90, 100 millones de euros que no están preparados para esas conversaciones, porque realmente han ido creciendo, 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 y vas a ir tú con el escudo de la verdad. Pues te van a mandar a tomar por el culo, porque ellos siguen pensando en vender. Tienes que formar, tú les tienes que formar hasta cierto punto y que entiendan el valor de esto y que vayan viendo pequeños cambios en su organización interna que realmente hacer marca y cuando sucedan tú se los tienes que indicar. Mira, ¿ves esto? Pues esto es porque cambiamos la presentación corporativa, aquella te acuerdas y el mensaje, pues esto ahora se ha conseguido por eso. Pero tienes que irles haciendo ver la historia hacia atrás, por decirlo alguna, mirar hacia atrás y decir, ¿ves? Implementamos esto y ahora ha pasado esto. Pero si no, la gente lo que te decía antes no piensa en esos términos, con lo cual uno de nuestros trabajos, ya sin irte a la formación reglada, es formar realmente, en muchos casos, y desde una perspectiva no paternalista, sino comprensible, de ellos están a otras cosas, y para eso existes tú. O sea, no es como, muchas veces la gente va, es que no tienes ni idea de esto. No, tío, o sea, esta gente lo ha petado en su sector con un logo de mierda que hizo el fundador, pues entiéndeme, por algo será. Lo tuyo no será tan relevante, ¿sabes? Entonces, claro, ¿de qué manera puedo yo mejorar esto? Esa sí que es la pregunta. De esa manera yo entro aquí a jugar. Entro desde, te voy a echar una mano, te voy a dar, pero igualmente tienes que ir poco a poco. Mira, el otro día estaba en una reunión, una de las mejores empresas agroalimentarias del país, bla, 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 eh, y con el fundador, ¿no? Y claro, venía a decir que le habían hecho un rebranding y básicamente el tío les decía, yo no quiero eso. Y yo, no, es que esto es lo que tienes que yo no quiero eso. Claro, ni quiero el rebranding, ahí se ha quedado el rebranding no lo ha implementado nadie. Entonces, claro, realmente no tiene sentido que tú impongas tu verdad, porque tiene que ser una verdad compartida, porque tú lo que estás intentando generar son verdades en común, que desde tu mundo y desde su mundo se junten y creen una nueva realidad, por decirlo de alguna manera. Pero no pueden correr paralelas, es imposible. Entonces, sí es fundamental formarse a uno mismo, es fundamental formar a los demás, ya no decido desde la parte académica, que también, pero sobre todo desde la propia parte de pedagogía hacia el cliente y de honestidad y de humildad también en tus conocimientos y cómo tus conocimientos, cuando se contrastan con los de una persona que tiene skin in the game, cambian. Es decir, tus verdades y tus teorías sobre el sistema, una vez que los metes, pues a lo mejor en este sector no son exactamente así.
sino que, pero un sustrato sí, pero el resto de la teoría hay que adaptarlo a ese entorno y a esas decisiones que ha tomado. Porque ese tipo tiene una agenda que no vas a tener tú en la vida, o tiene una intrahistoria que no vas a tener tú en la vida. Bebe de ella, utilízala y crea desde ahí. Pero entonces, sí, de nuevo, me voy por las ramas, pero por ahí ando. No, 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 vamos, súper bien tirado. De hecho, aprovecho que creo que lo has tirado súper bien, porque es esto, ¿no? Yo siempre digo que hay como muchas palabras, que aparte justo branding tiene una traducción muy cabrona al español, si es que la tiene, ¿no? Pero hay muchas palabras que yo siempre digo que están como muy manidas, ¿no? Yo con otro proyecto que he cofundado también, pues los remotos, pues estamos muy próximos a la sostenibilidad, que ahora toda la sostenibilidad se ha cambiado por regenerativo y ahora todo a dar por culo con lo regenerativo, hasta que pierde el sentido de la jodida palabra O sea, que te agota. regenerativo, ¿no? Y creo que con el branding pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, tenía curiosidad por saber qué es para ti, ¿no? ¿Qué es para Alex el branding? Más allá de preguntárselo a la IA o a Google o una descripción de manual. Yo bebo de maestros, entonces de Iván, de Gravita, o de Comuniza, o de otros, digamos, anglosajones. Hay millones de términos. Y creo que muchas veces las definiciones tienen más que ver con el sector al que tú estás dirigiendo ese branding, esa palabra. Te voy a explicar qué es branding al BBVA. Pues para el BBVA es una cosa distinta que para esta empresa agroalimentaria, ¿vale? Puede llegar a ser lo que es para el BBVA, pero eso es otro universo, eso es dentro de muchos años. Pues para mí el branding es una cuestión de percepciones. La mejor resumen para mí es lo de Jeff Bezos, ¿no? El branding es lo que dicen de ti cuando estás en la habitación. Es cómo te perciben. Pero ese cómo te perciben, que se dicen tres palabras así, ¿cómo te perciben? Pues realmente cada una de estas palabras tiene un significado detrás, un peso, una brutalidad de cosas que tienen que ver con el marketing, con la comunicación, con el trato personal, con los sueldos, con la sostenibilidad, o como has dicho que se llama ahora la regeneratividad. Ecosistemas regenerativos o La todo lo que tiene que ver con regeneración ahora, ¿no? Uy, creo que tuvimos uno de esos pequeños problemas de conexión. Justo lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. A ver si recupero porque perdí a Alex un segundo. Bueno, son cosas que tienen esto de hacerlo online. Así que, y si no, por aquí voy a tener que cortar un momento, pero que tampoco pasa nada. A ver, un momento. Nada, como temíamos cuando empezamos a hablar antes, esto se cayó, Esto no no te te lo esperaba, preocupes. ¿no? Es que me han cortado la luz, literalmente. O sea, se ha ido la luz. O sea, me he quedado, digo, ¿pero cómo? Hostia, O sea, se ha ido la luz de repente. O sea, no sé, es que andan metiendo una línea de algo y llevamos 2 días con obras por aquí cerca y por eso, pero bueno. No no sé te qué te preocupes, estaba aquí diciendo, sí la que verdad, porque me he quedado hago un corte. Estabas recogiendo lo de la palabra regenerativo. Sí, bueno, me refería a, claro, que el significado del branding depende mucho del tipo de empresa en el que estés realmente, entonces que cambia mucho hacia quién se lo estés dirigiendo y que para mí tiene que ver más con la cuestión de las percepciones, precisamente, de cómo uno se siente o cómo uno se ve ante los demás y que detrás de esa capa o de esas palabras de cómo te perciben hay muchísimo en lo que indagar y que tiene que ver con tantas cosas que realmente no lo puedes ver solamente con el equipo de marketing. Es que si te paras, si tú quieres crear una marca de verdad, tienes que pensar más desde la cultura y tienes que pensarlo más desde los fundadores. Y cuando digo cultura, de nuevo, nos vamos a campos muy amplios para empresas a lo mejor que en nuestro caso no están jugando ahí. Pero sí que entender que en muchos casos lo difícil realmente sería cómo voy a crear yo un LLM del fundador para intentar que esta cultura permee. Porque en muchos casos el problema es cómo llevas lo mismo que le pasa a las empresas familiares. Es decir, cuando encuentran un problema, en España hay muchas, cuando se produce la sucesión, cuando el señor que lo ha tenido todo claro, que es el que ha guiado el camino, el que ha hecho las cosas, de repente tiene que desaparecer. Y entonces, claro, ahí hay un vacío, porque no se han trabajado esos significados. Nadie sabe qué Claro. significa bien hecho. Pues, ¿qué significa bien hecho? Claro, bien hecho significa eso para ese señor. Y él venía y decía, está bien hecho. Pero ahora tiene que significar lo mismo. Entonces, para mí eso es marca realmente en todos esos puntos de contacto. El problema es que nosotros no tenemos la mayoría de las ocasiones la capacidad de entrar en esa profundidad.
Entonces, yo a mí, por ejemplo, me gustan mucho las relaciones cuando tenemos clientes de muy largo plazo. Es decir, en los que ya tenemos una relación con los equipos, los conocemos, sabemos sus dolores, sabemos sus presiones, para bien y para mal. Sabes que hay cosas que les van a importar mucho, a lo mejor son una chorrada, pero son relevantes internamente, porque en todo esto siempre juega una capa la política. No la política entendida como la gran estructura de gobierno del país, sino la política interna de una empresa. El, el jefe, pues el jefe tiene una mala mañana, se está divorciando, o es que lo van a echar, o los resultados son malos, o lo que sea, pues eso va a afectar al que te viene a ti pedir cosas. Entonces hay que entender que todo el mundo puede tener un mal día. Pues desde ahí tú tienes que ir introduciéndote, entendiéndole, comprendiendo todas esas dinámicas para aportar soluciones que verdaderamente vayan cambiando percepción. En los grandes proyectos lo haces desde lo visual y luego en el día a día lo vas haciendo desde pues, el trabajo en cortito, en mejorarles mensajería, mejorar herramientas de comunicación que tienen, plantear nuevas ideas que puedan tener de comunicación interna, que a mí es un campo que me gusta mucho y que se explora muy poco. Es decir, tienes X mil empleados, trabaja con esos miles de empleados como si no hubiera un mañana. ¿Qué necesidad tienes de andar? Si el comercial, la distribución ya se encarga del otro, por decirlo de alguna manera, pues trabaja con la gente de dentro, ¿no? Para precisamente todo este tema del absentismo, de la cultura corporativa, tiene mucho que ver con eso. Entonces, bueno, ya digo, para mí, dentro de que para cada uno es una cosa, es decir, para otras personas el branding tiene que ver con el equity, tiene que ver con los números, tiene que ver con la percepción de la marca en unos niveles que añadan verdadera valor final a la empresa. Para mí, en el día a día, tiene que ver con cómo la gente se percibe y habla de ti cuando no estás en la habitación, que diría 10 pesos. Perfecto, pues súper bien recogido y esa definición de branding creo que, pese a la pequeña interrupción por el corte de luz, ha quedado ahí súper bien alineada. Alex. Nada, ni te preocupes. Y hablando del corte de luz, que me parece que hoy están viniendo como todos los casos al Adorado. hilo, otra cosa que creo que, por lo menos es mi intuición, que tú tienes una visión que puede ser muy interesante y muy enriquecedora, es precisamente el trabajar en remoto desde un pueblo, bueno, pequeño o no tan pequeño, de Salamanca, ¿no? Y además en un momento en el que acabas de coger ahí varias cosas que yo recojo, ¿no? Nosotros también, cuando digo nosotros me refiero al proyecto este a pueblos, ¿no? Una de las cosas que estamos intentando trabajar ahora es el revalorizar los oficios o el trabajo remoto para que te vayas al rural, intentar hacer como una especie, entre comillas, entiéndeme, ¿vale? Como creo que uno de los problemas, no él, pero uno de los problemas es que un mensaje que se lleva dando muchos años desde el rural es vete de aquí, si te quedas aquí eres un fracasado, si vuelves aquí eres un fracasado, el rural es malo, depende, ¿no? No sé si está 100% de acuerdo, pero es una de las cosas como que más se escuchan, ¿no? De ese del, o por lo menos cuando nosotros vamos al rural, gente de una determinada edad, siempre dice aquí no hay nada, aquí no hay oportunidades, aquí no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, quería recoger un poco ese testimonio tuyo, por decirlo así de alguna manera, de oye, una agencia que funciona, que trabaja con gran cliente, que a pesar no, teniendo sede en Valladolid, tú trabajas en remoto desde un pueblito en Salamanca, entonces, como un ejemplo, creo, de que se puede construir en remoto y que a lo mejor puede incluso servir como caso de éxito, como inspiración, oye, pues para que otras personas digan, oye, pues igual desde un pueblo también puedo construir otro tipo de agencia, otro tipo de startup que ya se hace, ¿no? Pero por conocer tu perspectiva en este sentido. Yo soy, o sea, soy crítico con el tema, no con el remoto, ¿eh? El remoto súper a favor. Sí que obviamente creo que la organización tiene que estar preparada para ello, para eso. Siempre, yo a veces hablaba mucho de Pedro Serrahima, creo que decía algo así como que la estrategia solo tiene sentido cuando la dirección la tiene embebida. Si no, pues marketing ha planteado que vamos o recursos humanos que vamos a trabajar en remoto. Pues como el jefe no quiera, el jefe trabaja como él quiera, ¿sabes? Y entonces, en nuestro caso estaba muy integrada. Nosotros trabajamos en una oficina en el centro de Valladolid, pero realmente estábamos, o sea, cada uno estaba y nos sí, salíamos a tomar el café todos juntos, lo que fuera, pero realmente estábamos todo el rato chateando por Discord, comentando, o sea, todo era online ya, o sea, no hubo ninguna diferencia. La diferencia tuvo más que ver con el vernos, los flujos, la responsabilidad, que es una de las cosas donde nosotros hacemos mucho hincapié en el equipo. Tú tienes que ser responsable de tu área, de tu campo, de las cosas que haces, de decir si sí o si no. Entonces, por un lado, yo creo que te digo, a favor, pero con. A la vez sí que creo que
nosotros nacimos en una ciudad mediana, pero en una ciudad. Y creo que hay determinadas cosas que hasta cierto punto van a seguir pasando en las ciudades. Es decir, yo creo que en nuestro caso el remoto es un buen lugar para iniciarte cuando ya estás hasta cierto punto asentado y asumiendo que yo viajo como un cabrón. O sea, soy el Willy Fogg de la comarca. Claro, porque estoy lejos de cualquier cosa. O sea, mi centro sería si trabajara entre España y Portugal estaría perfecto. Pero en realidad yo trabajo en España. Con lo cual, bueno, pues yo sé que tengo unas 2 horas de viaje más o menos para conectarme con la civilización y que todas las semanas, pues, si hay reuniones, tal. ¿Qué pasa? Que se ha posibilitado mucho. Yo muchos de los, sí, voy, vengo, tal, pero en muchas ocasiones ya son reuniones online, etcétera, etcétera. Se permite mucho esto y la tecnología nos lo permite. Eh, entonces sí que, pero a la vez ya te digo, creo que las ciudades van a seguir siendo claves. No creo que eso vaya a cambiar. Lo que sí que creo es que si antes, por ejemplo, tenías ese momento en el que me voy a vivir al extrarradio, de una ciudad donde no tienes ni lo mejor del campo ni lo mejor de una ciudad, pues a lo mejor en un futuro determinadas profesiones basadas en el conocimiento, o sea, personas pagadas por lo que saben, pues sí es posible que se puedan ir a un pueblo. Ahora bien, la segunda dinámica aquí es que yo no me hubiera ido a vivir a un pueblo que no fuera el mío ni loco. O sea, ni loco. ¿Vale? Eh, Creo que es un tema que tiene mucho que ver con el carácter. Los pueblos son barrios cerrados. Para bien o para mal. Yo he venido todos, o sea, desde mi familia es de aquí, mi pareja es de aquí. Yo desde pequeño venía aquí una vez al mes, las navidades, el verano, 3 meses. O sea, te quiero decir, no era donde yo vivía habitualmente, pero todo el mundo me conocía. De hecho, cuando me vine a vivir aquí, lo paradójico para mí es que yo en Valladolid salía a la calle viviendo en el centro de Valladolid, al lado de la catedral, yo salía a la Valladolid, a la calle y no me encontraba con nadie. O sea, no veía a mucha gente, no conocía a nadie. Aquí, literalmente, el primer día que estuve ya viviendo, salí a comprar el pan, me encontré con un total de una persona que me conocía desde que era pequeño. O sea, en un nivel de conocimiento de locos. Entonces, al principio era todo el de saludos. Cuando yo iba por Valladolid con los cascos, Agustí, pensando en mis cosas, ¿sabes? Entonces tiene otro tipo de dinámicas. ¿Qué te posibilita? Tener algo que en las ciudades se pierde, y nosotros hablamos mucho en la Ingobernable, que son las redes de soporte. Es decir, eh, aquí en un pueblo, eh, aunque podríamos decir que son barrios cerrados, ¿no? Es como una ciudad es la unión de muchos pueblos, ¿no? Pues en este caso, el conocerte, el tal, el cual, genera esa red que realmente es súper valiosa, que en las ciudades también se genera, pero de otras maneras y con tiempos mucho más alargados, es decir, porque tú al final sí, en un Madrid estás a 2 horas de tus padres siendo ellos de Madrid, te quiero decir, a lo mejor a 1 hora, porque es enorme las distancias. Fácil, sí. Claro, entonces aquí eso es distinto. Aquí si tienes la familia estás a 10 minutos. O sea, yo a la niña siempre bromeaba que en sus primeros años de vida podía haber creado una tirolina desde mi ventana a la guardería y la podría haber tirado en tirolina a la niña, así, ¡paf! Y, o sea, para allá que va, ¿sabes? Literal. Entonces, eso por un lado. Eh, y, y- y por último, creo que es muy difícil, y es algo en lo que pienso mucho, en cómo preparar a los pueblos para las nuevas repoblaciones. Y eso es algo que los pueblos no están preparados para hacer. A mí eso me duele, porque yo, por ejemplo, lo pienso mucho aquí, ¿no? En mi pueblo hay un alto componente, no alto, ni alto ni bajo, pero es lo que hay, pasa en todos los pueblos, hay unos que más y unos que menos, y mi pueblo está bien, o sea, no hay ningún conflicto ni nada, pero tenemos inmigrantes, ¿no? Como toda España, realmente. Tienes inmigrantes marroquíes, tienes inmigrantes de Europa del Este, etcétera, etcétera. Y los niños están todos jugando ahí en el parque y se lo pasan piruleta, ¿vale? Y no hay problema. Y luego mi pueblo sigue siendo un pueblo, donde estamos la gente del pueblo, ¿no? Es como la gente que somos, que yo, fíjate que no, pero me incluyo, ¿no? Es como, porque mi familia es de aquí de toda la vida, tres apellidos salmantinos. Eh, pero claro, nosotros bajamos a las fiestas del pueblo, vamos a la verbena, tienes una cultura sustentada en las peñas, en el alcohol, en salir, en tal en cual. Claro, ¿qué se está haciendo para integrar a estos niños en esa cultura, para que algún día ellos sean los que estén cantando en la verbena? Entonces, ¿qué se está haciendo para integrar a esas familias? Eh, Integrar, entiéndeme, no, porque muchas veces se ve la integración como, no, joder, vamos a simplemente desde una perspectiva ciudadana. Ya no me voy a meter ni en religiones ni hostia. Tú no bebes, ok, pero si no Ujú. bebes, te divertirás de otra manera.
Bueno, pues vamos a divertirnos. ¿Cómo podemos juntar? Porque creo que tú ves un pueblo y cuando el pueblo es pueblo, cuando están las fiestas, cuando la gente se junta, cuando salen a la calle y eso genera luego esas otras redes de soporte que varían y mutan con el tiempo porque una familia se lleva bien con la otra, pero luego la hermana hizo no sé qué, entonces ahora se odian, ahora se lleva bien con esta otra familia. Entonces hay mucha diferencia, digamos, entre cómo la gente interactúa entre sí en un pueblo y eso va variando, pero cuando tiene que haber núcleos comunes, es igual que el bar, ¿no? El bar es como el eje. Bueno, pero resulta que ahora tenemos población que a lo mejor no va tanto al bar. ¿Cómo generamos esas redes dentro de Claro, esos pueblos? Porque si no, vamos a hacer urbanizaciones rurales, donde la gente vive aislada en su... Y claro, o sea, para hacer un PAU en un pueblo, pues no tiene sentido. Entonces, creo que los pueblos no están eh, logrando hacer eso. Y creo que mucho componente tiene que ver de que se mira a las ciudades, cuando no, aquí las dinámicas deberían ser diferentes. Es decir, aquí un pueblo totalmente. debería poder coger a las 10 12 familias y estar insistiendo con ellas hasta que les meta la cultura local, pero para eso hay que definir la cultura local eh, en la sangre y que los niños se sientan queridos. Yo me río mucho, pero fue como una representación brutal de la vida. Que pues estaba hace ya un tiempo en el parque, ¿no? Y estaba con mi niña, con los niños, tal, estaba yo solo de padres allí, ¿no? Y estaban dos niños, y uno es hijo es un niño que es su padre, es su madre, es rumana, y la otra niña es marroquí, ¿vale? Y muy majos los dos, estaban por allí jugando y tal, pero estaban picándose, estaban enfadando, son de la misma edad, pues tienen sus cosas, ¿no? Que me perdone la audiencia, pero literalmente sucedió tal que así. Le dijo él a ella, creo que fue, Mora, vete, ¿cómo era? Mora de mierda, y le dice ella a él, y tú quédate rumano y vete a tu puto país. O sea, tú fíjate, claro, son dos niños, en realidad a los 10 minutos están jugando otra vez. Pero ellos son capaces de hacer ese ejercicio y luego volver a la esta, pero nosotros no somos capaces. O sea, en otro momento, aquí hay mucha unión entre Portugal y España. Entonces, es muy habitual que la gente, no vea mal que alguien hable en portugués, pero sí vea mal que hable en marroquí. Y un día estaba igual en el Ok. parque con un padre, con un niño portugués. Y pasan dos niños moros. Y los dos niños, bueno, marroquíes, digo moros porque estoy como pero marroquíes, No te preocupes. y pasan dos niños y van hablando en marroquí, porque ellos entre ellos hablan en marroquí, es normal, su lengua. Los niños, los conozco, hablan perfectamente castellano. Pero este querría hablar de algo, el padre este quería comentarme alguna, yo qué sé, sacar algo de conversación. Y vino a decir algo así, ¿por qué no hablan en España? Si no hablan en español, que se vayan a su país. Esto siendo él portugués. E inmediatamente yo me quedo así, digo, bueno, pues nada, pues habla, pero hablan bien. Yo le dije, no, no, si los niños hablan muy bien castellano. E inmediatamente después él se pone a hablar con su hijo delante mía en portugués. Claro, y yo diciendo, claro, ¿yo ahora qué debería decirte? Vete a tu país. Entonces se malentienden estas cuestiones culturales cuando en realidad son más sencillas. Todo el mundo Claro. tiene miedo hacia lo extraño. No, la gente no tiene miedo del portugués porque lo entiende. La gente tiene más miedo del marroquí porque no lo entiende. Bueno, ¿de qué manera podemos ir haciendo poco a poco esas redes de soporte? Y eso es lo verdaderamente complejo. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, porque son tres partes diferenciadas pero creo que es muy complejo que el remoto acabe absorbiendo tanto, pero sí que creo que va a haber momentos para eso, para irte a un sitio y que se puedan volver a recuperar determinadas zonas rurales, pero no todas. No solo las has respondido, sino que las has enriquecido, porque siempre digo eso. Nosotros desde el proyecto también somos urbanitas de pro, que vamos a rural, y precisamente vamos con eso, con escucha activa, viendo lo que pasa allí, entendiendo lo bueno y lo malo, sin irnos a extremos, pues ni a Happylandia ni a Asbestas, ¿no? Siempre hay un punto intermedio, pero es verdad que Claro, tienes que claro, claro, entender claro. a todo el mundo. Hay gente que dice, oye, pues sí, hay necesidad de que venga gente, porque si no, la alternativa es que esto se muere. Y hay gente que dice, muero con mis ideas, prefiero que esto muera a que venga gente de fuera porque van a venir a dar por saco, ¿no? Claro, es muy complejo porque realmente nosotros lo hablábamos en un episodio con Enrique Collada, que es el pueblo de la Ingobernable. Lo conozco, colaboramos en un proyecto con ella. Claro, y yo le decía, digo, ahora es la maldición de un pueblo, ¿sabes? Porque tú haces para que venga más gente al pueblo, pero en el momento en el que venga más gente al pueblo, tu pueblo se pierde. Su esencia de lo que era tu pueblo se pierde. Y habrá gente que no quiera que se pierda eso, aunque eso significa morirse. Entonces es como una pescadilla que se muere la cola muy compleja, muy compleja. Ángeles, como quiero ser súper respetuoso con el tiempo, que estamos a 13 minutos de que te tienes que Nada, ir, tengo algo de lo, margen, no lo te comento, preocupes, pero pero no sí. pasa nada, que así se me quedan aquí un montón de cosas para continuar.
muy brevemente, sí que no quería dejar de pasar la oportunidad, evidentemente, en la info del episodio voy a poner el link a Microbio, el link a los proyectos que hemos comentado, por supuesto a La Ingobernable, pero sí tenía un poco de curiosidad por si quieres contar solo un poco la anécdota, ¿vale? Porque yo sé que en La Ingobernable al final utilizan el branding de fondo y el branding, Javier, el CPS para hablar de marca España, ¿no? De branding España, lo podríamos decir así, pero tenía un poco de curiosidad por saber cómo surge La Ingobernable. Pues surge porque yo llevaba muchos años, a mí me gustaba mucho la política y hablar de política, pero siempre acabamos enfangados en la típica conversación del y tú más, ¿no? Pues es que esto hizo esto, pues es que esto hizo lo otro contrario, tal cual. Y hace ya años tuve la suerte de, primero, de conocer a Javi por Twitter, de descubrir, me abrió un mundo, literalmente. O sea, yo a Javi le debo, iba a decir mi educación emocional, pero tampoco es eso, pero mi educación intelectual hasta cierto punto sí, en los últimos años. Eh, entonces, y yo en un momento dado se lo recomiendo a Mariano Llorente, que es de un club de empresarios en el que participamos, tal cual, y le digo, trae a este señor, y yo no le conocía nada, te digo, excepto de leerle por Twitter, tráele, tal cual, a la cumbre, no sé qué, que nos va a abrir la cabeza a todos, y vino. Y Javi, que es Javi, que en vez de, pues, que hizo una cosa que ahora que le conozco tiene todo el sentido, pero en su momento yo no entendía, que era hablar conmigo. Le dijeron, mira, este es el que por este te hemos traído, tal cual. Allí estaban posibles clientes suyos a fuego. Pero no, en realidad estuvo toda la cumbre conmigo ahí, charloteando, tal cual. O sea, entiéndeme, hablando con otra gente, pero Sí, sí, que sí, yo no sí, era sí. nadie allí, o sea, no era nadie allí, literalmente. Y bien, y luego pues de ahí simplemente hicimos un proyecto en común con este club que querían hacer una cosa, y Javi, precisamente de intentar remozar el club, tal cual, y trabajamos en común y yo quise colaborar, decir, oye, ¿me dejas trabajar contigo un poco, tal cual? Y estuve trabajando con parte de su equipo, un poco por ver lo que era, y ahí seguimos coincidiendo en este club. Entonces, cada vez que esto, Javi siempre decía, yo quiero hacer algo en política, pero es imposible porque no se puede trabajar en política. Y yo también quiero hacer algo porque es que es la acojonante, tal. Y yo un día le dije, digo, tendríamos que hacer un podcast sobre España. Tiene que hacer un podcast sobre España. Y Javi dijo, cuenta conmigo. Y ahí fue donde todo encajó, porque yo sí tenía la idea de qué manera podemos hacer. Yo quería hacer algún tipo de podcast solo, porque me decía, me encanta la radio, pero no encontraba sobre el qué, ¿sabes? Y tenía esa pulsión de, joder, me gusta mucho, y escribía mucho sobre temas políticos, tal, pero al final te das cuenta que estabas dando en círculos como una cobaya ahí porque dices, joder, estoy hablando de algo que es absurdo, porque estoy perdiendo el tiempo sobre este tema que me acaban de sacar, que me lo han tirado aquí, que no tiene ningún contexto, que no puedo hacer nada por solucionarlo. Y claro, al juntar a Javi, eh, toda esa parte de Complex Problem Solving, que una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Es como el logo del Carrefour. Una vez que ves la C, no puedes dejar de verla. O sea, una vez que entiendes que 100%. todo es complejo, es como a veces ya hay un momento que es como una excusa. No, es que esto es complejo. Ya, que lo haga otro, ¿sabes? Esto es muy complejo. Pero Javi me permitió entender algo que yo no me iba a atrever a hacer nunca, que es yo primero porque soy una persona que yo necesito motores cerca hasta cierto punto. Necesito a alguien que me dé como el pistoletazo de salida, ¿sabes? Luego yo tiro, pero en un primer momento siempre necesito apoyo. Y sobre todo Javi era capaz de poner la capa intelectual de la que yo carezco. Porque sí, a mí me gustan mucho las cosas y me intereso por muchas cosas, pero esa capa generalista me da que tengo muy poca profundidad, excepto en mi tema, digamos, en el resto de... Entonces, claro, yo no me podía meter en una conversación sobre infraestructuras. O sea, yo he tenido conversaciones en la Ingobernable, al principio sobre todo, que era, mientras ellos hablaban, yo estaba pensando, ¿de qué coño está hablando esta gente? O sea, ¿qué ha dicho? Y cuando acababa de hablar el tío decía, ah, vale, estaba hablando de esto. Y ya estaba hablando de otra cosa, ¿sabes? O sea, o me acuerdo mucho que una vez pregunté, ¿qué es un PERTE? ¿Sabes? Que es el plan esto de transformación. Bueno, Sí, sí, sí. claro, o sea, hay muchas cosas que eran fuera. En cambio, Javi tiene esa capa intelectual y sobre todo tiene esa capa intelectual desde una capacidad enorme de generar nombres, de generar, de pasar de abstracciones a realidades muy concretas, de tirártelo al pie para una persona con muchas limitaciones como yo y como entiendo hay mucha gente. Entonces, en ese sentido fue como la cuadratura del círculo. Entonces, estuve mucho tiempo y nos veíamos cada poco, venga, ¿cuándo hacemos esto? Sí, tenemos que hablar tal. Hasta que un día ya vi, mira, pues grabamos el lunes y yo no me jodas, Javi, si no tenemos nada, tal cual, y no teníamos ni cómo plantearlo y tal. Y entonces ahí planteamos ya un poco, aterrizamos un poco más, intentamos inventarnos en nada un nombre, todo el pack. La verdad es que creo que nos quedó un buen trabajo de branding por nuestro lado.
Y luego ya hemos ido ordenando el proyecto. Al principio era muy ambicioso, queríamos intentar entender el porqué de la marca España. Pues yo mi planteamiento con esto siempre ha sido y es como yo veo las marcas, es decir, las marcas, esa cultura nace de dentro. Entonces, ¿de qué me vale a mí estar promocionando el flamenco, el tiempo, el tal, si dentro la gente está vendándole los muertos a todo el mundo? O sea, si no hay un sustrato de gente orgullosa de su país, no porque vaya a venir más gente, sino porque estén verdaderamente orgullosos de su país. Y para mí eso era clave, es como, joder, vamos a intentar encontrar de qué manera podemos hablar mejor de nosotros mismos, cómo podemos intentar arreglar las cosas en un principio, luego nos dimos cuenta de que para mí ya el propósito realmente es que la gente conozca qué cosas están bien, qué cosas están mal, y que esa sociedad civil, digamos, la gente se le meta y poco a poco eso vaya distribuyéndose. Entonces, esa era la idea, ese fue el comienzo, y ahí andamos, la verdad, y es que ha funcionado muy bien. Es un proyecto que ojalá tener más tiempo para dedicarle, pero da la vida lo que da. Y, y todo gracias a Javi, la verdad. O sea, no, es que yo no tengo más que palabras de elogio para Xavier de Cuenco Algo por de su responsabilidad generosidad. habrás tenido también. Sí, no, hombre, claro, sí, pero quiero decir que Javi, ese componente es que no. Es muy difícil de. O sea, bueno, no creo que hay mucha gente que lo ve y lo valora, pero esa capacidad suya de que le tires una nevera y te devuelva un melón cortado en trocitos, dividido, eso es acojonante. O sea, eso Brutal, no. sí. Y si eso le añades una generosidad y una. eh, eh, no elevación, es que una humildad, una humildad de la hostia para perder el tiempo con gente que claramente podría decirle, pero niño, pero tú eres tonto, o sea, pero tú no, o sea, claro, o sea, tú piensas que tú eres, o sea, si uno ser Javi tiene que ser muy jodido porque tú puedes decir en un momento, perdona, pero eres subnormal, pero profundo, ¿eh? Él lo dice como en general, pero yo imagino que él tendrá conversaciones con gente que dirá, hostia, este es profundamente retrasado, pero bueno, vamos a hablar con él, porque algo de esa matriz de compra de pescado que siempre habla él, algo me podré quedar y algo podré aprender de aquí. Y eso es muy valioso, o sea, eso no lo hace todo el mundo, por no decir que no lo hace casi nadie. No, 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 y como bien dices, es de agradecer, pues yo lo recomiendo. Yo me pongo mucho podcast cuando salgo a correr y corro mucho, hago trail de montaña, ultras y Te tal. escuché, Entonces, te escuché. creo que básicamente me he escuchado los 39 episodios y son todos súper variados, así que lo recomiendo porque tienen ahí, como tú decías, de todo, desde temas del ISEX, de literatura, de Sí, branding, sí. de boomers, de un montón de historias, ¿no? Que hace Es poco que no se escuché el de acaba, los España no boomers se acaba. O además sea, y claro, España no te la acabas. O sea, es que no te la acabas. O sea, tienes para donde quieras tirar. súper gracioso. Pues, Alex, lo dicho, para ir cerrando, siempre me gusta coger alguna referencia, si quieres por acortarlo un poco, siempre suelo pedir como tres, que si las tienes rápidas, pues las tiras rápidas, pero si no, como mínimo, alguna referencia que tú consideres imprescindible dentro de tu campo de experiencia, que creo que es el branding, pero que si lo quieres hacer en el del podcast, el periodismo o lo que sea, da igual, lo que tú quieras, libro, podcast, peli, no sé, alguna referencia que quieras dejar que tú digas, oye, pues si quieres saber más de branding, léete esto, mírate esto. Evidentemente, aparte de que recomiendo 100%, y con esto ya me callo, que todo el mundo visite la web de Microbio, visite el perfil de Alex, porfa, vayan al Ingobernable y escuchen lo que hacen por ahí. Eh, sí, hombre, a ver, sin problemas. Yo te diría, pues, un libro que a mí de nuevo, muchos vienen de Javi, literalmente, de sus propios hilos, lo que te digo, a mí Javi me abrió ese agujero de gusano enorme, porque además abre un agujero de gusano que en realidad es un hormiguero, que te puedes ir en distintas direcciones, vuelves, vas, vienes, no sabes ni dónde estás. Eh, que es un libro que es Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir a las personas, ¿vale? Que es un libro que así a priori dirías, no me lo compro en la vida, este es el típico libro de autoayuda que es una basura. ¿Qué pasa? Que está escrito hace muchísimos años y pervive, que ahí aplica la ley del indie, ¿no? Cuando algo lleva tanto tiempo recomendado, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y es un librazo sobre básicamente eso, cómo ganar amigos, influir en las personas, pero no verlo ganar desde una perspectiva de ganar, sino ¿no? de estar mejor, de verte mejor, de que te perciban mejor. Y da unos tips que son muy sencillos, que obviamente yo no los aplico todos, porque no puedes aplicar, bueno, podrías, pero no soy ese tipo de persona que lee algo y es como mi mantra, pero sí que te quedas con cosas que funcionan muy bien. Luego, igual, para mí, otro libro o sea, como libros te voy a decir como tres libros, digamos, que me volaron un poco la cabeza en ese sentido. Otro es un Perfecto. clásico,
Javi lo recomienda mucho y lo recomienda todo el mundo, que es El Cisne Negro de Taleb, y todo el concepto de la antifragilidad, que realmente me permitió entender eh, muchas cosas, o sea, todas a la vez. Es como raro, cuando realmente entiendes qué significa ser antifrágil o cuáles son las probabilidades de las cosas, cuando entras en ese mundo de los riesgos, de cómo afrontamos la vida. Ya te digo que no además desde un lugar, yo no soy un perfil técnico, entonces yo siempre digo, mis socios, hasta hace poco yo prácticamente no podía hacer presupuestos en mi novio, pero yo prácticamente no sé ni sumar, ¿sabes? Hablar, escribir, todo eso lo que quieras, pero yo de números, lo justito para pasar el día. Eh, pero, pero encierra grandes verdades que están ahí y que sobre todo con las lecturas pasa mucho esto, que realmente a las lecturas tienes que llegar tú ya maduro para la lectura. O sea, hay gente que a lo mejor cae en el cisne negro y dice, no entendí una mierda, claro. Es que a lo mejor hay que dárselo cuando está preparado para ese libro. Ujú. Eh, y el tercero, ahí sí que me quedo ya un poco más en blanco, la verdad, porque dudo entre dos, te diría uno que sería eh, Empieza por el porqué de Simon Sinek, que Me es un flipa ese clásico, libro. es un librazo, y que también ayuda mucho a ubicar las cosas y la conversación y a entender que hay un determinado momento en el que la conversación se tiene que elevar. Y elevarla no significa ponerla en absurdos metafísicos que no tengan sentido, vamos a generar la paz mundial, no, sino porque muchas veces estos libros se cogen como, no, el propósito, ¿no? El porqué de la empresa. Vamos a inventarnos una paja mental muy gorda. No, claro, tú ahí lo que tienes es que bucear realmente en el porqué de esa persona. A lo mejor el porqué de esa persona es humillarlos a todos. Bueno, pues de cómo transformamos esa humillación en un sentimiento positivo que podemos transmitir. Entonces, ayuda. Eh, y te digo que me venían dos porque es que igual otro libro que me ayudó mucho en Microbio y cómo luego hemos ido planteando las cosas es El vendedor desafiante. Y habla un poco la verdad es que ahora mismo el nombre del autor no me acuerdo, pero que habla un poco de cómo en una época en la que todo el mundo tiene la información, cómo tú tienes que acercarte en la venta, hasta cierto punto, desde el conocimiento más absoluto, no desde la visión comercial clásica de vengo aquí, pero no, o sea, tú lo que buscas es un experto que realmente tenga esa capa de verificación que hablábamos antes de la consultoría, ¿no? De cuando estoy haciendo algo uno a uno, tú y yo, tú me vas a ver las entretelas. Si lo mío es una solución, no, mis soluciones vienen de mi background, vienen de todo lo que yo llevo acumulado detrás y por tanto son hasta cierto punto, aunque basadas en una metodología, originales. Y eso, el desafiante, te da también esas pistas sobre todo a mí lo que me dio es, que es lo que muchas veces está en los libros, ¿no? La confirmación de algo que tú hasta cierto punto estás intuyendo, pero no sabes poner en palabras, que es algo que Javi hace muy bien, que es capaz de poner eso en palabras, algo que tú estás ahí rondando, que sabes que esto no es exactamente así, y alguien te lo pone en un concepto, ¿vale? Entonces, creo que te he dicho cuatro, pero creo que los cuatro son No, no, para no, bueno, genial. leer Porque la aparte, vida. el uno y el 4 me los llevo, que no los conocía, el de cómo ganar amigos y el del vendedor desafiante. El Cisne Negro sí me lo leí hace un tiempillo. Y aparte, yo del Start with Why o el empieza por el porqué, el Golden Circle es algo que utilizo para Claro, prácticamente es que viene todo. O muy sea, esas bien. tres preguntas son brutales. O Para sea, una primera dinámica, cómo hay que introducirlas bien, etcétera, etcétera, pero para un primera toma de contacto, para ir conociendo, tal, es una cosa fina, una cosa brutal. fina. Pues Alex, con esta cerramos. Dos clavadas. Nada, es simplemente una cagua siempre de cierre porque me parece curiosa, me la recomendó un amigo hace mucho tiempo. Y es, ¿qué haces en tu día a día que le recomendarías a alguien que empezara a hacer mañana? ¡Puah! Pues mira, o sea, te digo esto me dices esto hace 10 años y te mando a esparragar. Ejercicio, la verdad. Yo era una persona que no hacía ejercicio y lo mismo a través de lecturas, de hábitos, de tal, de todo este tipo de cosas. Pero a través de muchas lecturas acumulativas, no de repente me leí un libro y caí, sino que, de hecho, el cisne negro influyó mucho en muchas anécdotas que cuente. Siempre me acuerdo mucho de la anécdota del cisne negro ¿no te has fijado que en un gimnasio la gente coge las escaleras para subir hasta el gimnasio? Las escaleras mecánicas, y luego se montan la cinta transportadora, ¿no? Cosas de estas que de repente dices, joder, espérate. Eh, y yo he sido de patrocinar gimnasios, es decir, yo he subvencionado muchos gimnasios, pagaba pero no iba. Eh, y con el tiempo intenté en pandemia antes ya empezar a hacer ejercicio. Entonces yo soy muy vago, no me gusta el ejercicio. Y yo siempre digo hago ejercicio para no morirme. O sea, mi intención es alargar lo máximo la vida. Y empecé a hacer Lo importante ejercicio es con una hacerlo. aplicación.
Sí, claro, literal, pero entonces fui capaz de organizarme, de decir, mira, voy a hacer 3 minutos de ejercicio. Y estuve haciendo 3 minutos con una aplicación, 3 minutos, flexiones, abdominales, una tabla, tal, 3 minutos. Estuve un mes y medio. Y al mes y medio me veía yo más pintón. Fíjate, con 3 minutos. Dije, venga, pues ya vamos a hacer la aplicación, lo que te recomiendan eran 7. La aplicación se llama Seven, tal. Empecé con 7. Esto hace 6 años. Y ahora estoy en media hora diaria, más o menos. O sea, de flexiones, abdominales, de 1000, de HIIT, ¿no? Que esto me llaman. Y me ha cambiado la vida. O sea, soy otro ser humano. O sea, no tiene. O sea, soy el mismo subnormal, entiéndeme, pero con mejor aspecto. O sea, soy Más el mismo cuidado. tonto, pero más cuidado, ¿no? Se me ve mejor, digamos. No, pero sobre todo, además, con una niña, me siento bien, me siento fuerte, me siento, pues eso, pues, capaz de hacer cosas y de no llegar al final del día reventado, ¿no? Y te posibilita otras muchas cosas. Entonces yo diría, haz ejercicio, empieza por poquito, ¿sabes? Los 3 minutos, tienes que estar un año haciendo 3 minutos. Pues eso que te lleva, 3 minutos más que tiene. Que no tiene tu amigo este que se está muriendo. O sea, que luego nada quita que te vayas a salir a la calle y te atropelle un tren. Eso ya es otra historia. Pero, por lo menos, qué demonios, juguemos. Mira, como anécdota rápida, que está genial eso, es un libro que justo comentamos también en el episodio con Javi, que es de Manuel Solar Jona, que al final técnicas ancestrales también son innovación, ¿no? Mens sana in corpore sana es una frase que tiene miles de años y ya está, es que es así, o sea, no... Es que está todo ahí, o sea, realmente lo bueno de cuando lees libros de estos es que te das cuenta que todos al final van a un mismo sitio, que es la antigüedad. O sea, esa gente tenía el tiempo para reflexionar sobre lo que éramos. Como no hemos cambiado tanto, sigue estando todo ahí. El asunto es que cada cosa aplica en un momento de tu vida. Claro, hay cosas que, ven sana y paisana, tienes 16 años, bah, anda pa' ahí. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa. Cuando Pero bueno, toca. Pues Ale, ¿qué te digo, literal. tío? Nada, se me ha ido el tiempo volando, ¿no? Lo Nada, pero no, siguiente, no. Un placer, tío. La verdad es que ha sido una buena y un charla. placer que te hayas venido por aquí, nada, vete a recoger a la pequeñina tranquilo y se me quedan aquí un montón de cosas en el tintero, volveré a tocar el timbre de tu Yo puerta encantado. seguro, pulsar ese botón y un placerazo, tío, que bienvenido y gracias por haberte Nada. pasado por aquí y un placer. Nada, muchísimas gracias por la invitación, encantado y cuando quieras, y ha sido una charla muy entretenida y la mejor manera de tener una buena mañana de jueves. Así que muchas gracias, la verdad. Pues me alegro de que se haya sido. Un abrazo grande, Ale. Chao, chao. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como ya sabes, esta temporada es la primera temporada que se graba íntegramente en vídeo, por lo tanto podrás ver las conversaciones o escucharlas según el formato que tú prefieras. Estrenamos también canal de YouTube, así que te sugiero que te pases por allí y, como dicen muchos de los influencers youtubers, le des a la campanita si quieres suscribirte para que estés atento a todo el contenido por allí. Como siempre, el podcast también está presente en Spotify, plataforma en la que ya lleva con estas 4 temporadas. También te invito a que, si no lo has hecho, te pases por allí, te suscribas y valores el podcast. Y también, por supuesto, a que pases por cualquiera de las 3 redes sociales en las que está ahora mismo activo. Pulsa el botón. Instagram, Threads y LinkedIn lo podrás encontrar como @pulsabotón. Y si lo que quieres es seguir a la persona que está detrás del proyecto, o sea, a mí, ¿vale? Me podrás encontrar prácticamente en cualquier sitio tecleando Carlos Jonay SS. Jonay es un nombre guanche que se escribe con J y con Y. Si escribes en tu navegador, escribes en cualquier sitio Carlos Jonay SS, probablemente te saldré yo. Y si te sale otro, pues me lo dices y así de paso también conecto con él, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado el contenido que has escuchado y si es así, te animes a seguirme. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.